y en todos estos webinars organizados hemos reunido más de 7.000 espectadores que han conectado con diferentes temáticas y sectores para conocer un poco el estado pues, del colectivo, de los proyectos, iniciativas y conocer también los temas que nos preocupan y las soluciones también que con humildad se han ido planteando también desde los diferentes segmentos, desde sanitarios, arquitectos, promotores, constructores, desde las administraciones y gestores también sanitarios. En el webinar de hoy hemos querido reunir visiones diferentes, tanto desde la arquitectura como desde la administración y desde la promoción inmobiliaria, ya que uno de los temas que han surgido y que a diferencia de la crisis del 2008, que todos vivimos muy intensamente y sufrimos desde el sector de la construcción, son muchas las voces que están remando en una misma dirección y parece que el sector de la arquitectura residencial, de la rehabilitación de viviendas, de la construcción en general, parece ser que puede ser uno de los motores para la reactivación económica tras esta situación de emergencia sanitaria y de confinamiento y de crisis que hemos podido vivir en estos meses. Por eso hoy también hemos reunido, como os decía, la participación de la Administración. Es muy interesante la iniciativa que está teniendo el Ayuntamiento de Madrid para facilitar todo el tema de las licencias y así activar un sector pues, que realmente puede dar empleo y mantener pues, una actividad económica interesante y necesaria ahora que tenemos menos turismo. Vamos a contar con las diferentes visiones, vamos a presentar a los panelistas y vamos a ir adelantando, ya que realmente el tiempo en los webinars pasa muy rápido y ese es uno de los aprendizajes rápidos que tenemos. Como os decía, contamos con Mariano Fuentes desde el Ayuntamiento de Madrid, desde la Delegación de Urbanismo. Buenos días, Mariano, gracias por por participar con nosotros. Muy buenos días, ¿qué tal? Encantado de estar con vosotros en la mañana de hoy. Gracias, Mariano. Contamos con Carolina Roca, de Grupo Roca y también desde Asprima. Buenos días, Carolina. Hola, muy buenos días, José, y muchísimas gracias por la invitación. A ti. Contamos con Jaime Salvá, desde Mallorca. Jaime Salvá Arquitectura, buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias por participar. Desde Valencia con Jaime Sanauja, de Sanauja Partners, buenos días. Buenos días a todos, muchas gracias. Gracias, Jaime. Y también contamos también con el patrocinio de Islavesa y siempre nos gusta incorporar a los industriales y contaremos con ello con Ernesto Ferrer. Buenos días, Ernesto. Buenos días y un placer para nosotros poder patrocinar este evento. Gracias. Contamos también con Alejandro Buesuinchausti, pero está teniendo problemas de conexión, es lo que tiene también esta virtualidad y depender de la tecnología. Y ahora justo se está conectando, a ver si le podemos saludar y así iniciamos el webinar de hoy. Como os decía, hoy vamos a centrarlo en iniciativas que están surgiendo para facilitar todo el tema de las licencias, para facilitar que la arquitectura, la construcción, la promoción residencial sean unos de los motores de la economía y por eso vamos a pulsar con estos puntos de vista diferentes, pero creo que todos van remando en la misma dirección si es una realidad y si es hacia donde nos estamos dirigiendo. Mientras se conecta Alejandro, si os parece, vamos empezando y así no consumimos más tiempo. Como os decía, todo parece indicar que para reactivar la economía y el mercado de la arquitectura, la construcción, se están reduciendo los plazos en los que las diferentes administraciones en diferentes ciudades y comunidades están otorgando las licencias. Esta es una realidad que os estáis encontrando en estos meses. Me gustaría pulsar un poco primero la opinión de los arquitectos si se están encontrando más facilidades a la hora de llevar adelante los proyectos y luego vamos con la visión desde la promoción y desde la administración. Jaime Sanauja. Bueno, la buena noticia es que como la pandemia ha generado toda esta actividad de teletrabajo en ayuntamientos y en la administración pública, parece que ha habido más tiempo para acabar informes, etcétera. Pues yo entiendo que el día a día de una administración pública, pues con visitas, con reuniones, con los almuerzos, con las salidas, con tal, pues al estar en modo de teletrabajo parece que se ha focalizado, se han eliminado todas esas externalidades que afectan el día a día, lógicamente, y es verdad que en estos 3 o 4 meses se han generado informes y documentación para agilizar licencias que llevaban. Yo voy a hablar de licencias, pero también de expedientes administrativos, de urbanismo, etcétera, porque todo confluye en el hecho de la construcción, ¿no? Entonces, es verdad que sí, que ha sido como un desatascador, ¿no? Hay cosas atascadas aún, lógicamente, pero ha venido bien la pandemia en este sentido.
Gracias, Jaime. Algo positivo tenía que tener toda esta situación, como decías, desatascar, ¿no? Y agilizar todos estos informes y gestiones burocráticas que a veces se quedan paradas e impiden pues, este progreso. Desde Mallorca, Jaime, vosotros también habéis notado más rapidez a la hora de contar con licencias para los proyectos en los que estáis inmersos. Sí, bueno, nuestra experiencia aquí en Mallorca ha sido la misma, estoy de acuerdo con Jaime, también con matices, ¿no? Depende de qué administración. O sea, nos hemos dado cuenta las que estaban preparadas y las que no para teletrabajar, ¿no? Nos hemos dado una sorpresa positiva porque durante el mes de febrero e incluso principios de marzo registramos diferentes proyectos y la sorpresa, normalmente los plazos suelen ser de 1 año aproximadamente, y en menos de 2 meses hemos tenido informes de hasta 3 proyectos, ¿no? Uno de ellos tardó 1 mes y 1 semana, ¿no? Con lo cual, una sorpresa muy favorable y fuera de lo común totalmente, ¿no? Esto focalizado en un ayuntamiento, en concreto en el de Calviá. Sin embargo, hemos detectado que otros ayuntamientos que no estaban preparados para teletrabajar, todo lo contrario. O sea, no ha habido posibilidad de comunicarse con nadie en el ayuntamiento, ni con técnicos, ni para preguntar dudas, ni para saber si se había registrado una documentación, etcétera, ¿no? Y lo que creo que sí que ha sido también determinante ha sido el registro telemático, ¿no? En estos proyectos que comentaba, que han tardado poco, todos han sido registrados telemáticamente. No todos los ayuntamientos, al menos en Mallorca, nos permiten el registro telemático. Hay algunos que todavía hay que imprimir 5 copias de los proyectos, ir con 5 cajas enormes y gastarse entre 500 y 1.000 euros en impresiones de proyectos. Claro, estas cajas es muy difícil que lleguen a la casa del técnico, ¿no? Y creo que esto es uno de los motivos por los cuales cuando ha habido registro telemático ha sido todo más ágil. Gracias, Jaime, por explicarnos la realidad. Obviamente depende de cada municipio, estos matices, ¿no? que nos indicabas, entre los que están más preparados para el trabajo telemático o no, y esta sorpresa positiva, ¿no? que nos alegramos de que se hayan agilizado. Contamos con la visión desde la Administración, Mariano, aparte de todo esto que nos están comentando desde diferentes puntos de la península y de las islas. Vosotros además estáis siendo muy proactivos desde el Ayuntamiento de Madrid a la hora de ofrecer soluciones para agilizar aún más todo lo que son las trabas burocráticas que pueden tener los proyectos de reforma y rehabilitación. ¿Nos puedes explicar un poco más cómo lo estáis enfocando desde el Ayuntamiento, por favor? Sí, bueno, realmente nosotros lo que tuvimos claro desde el principio era una estrategia primero de digitalización y luego de eliminación de trámites y procesos administrativos que no aportaban nada al procedimiento. Sabéis que en el Ayuntamiento de Madrid hay 23 organismos que otorgan licencias urbanísticas, están los 21 distritos, la Agencia de Actividades y el área de desarrollo urbano en sí, ¿no? Lo que nosotros hicimos, y bueno, gracias a también tomar iniciativas desde el mes de septiembre, establecimos una estrategia clara de digitalización en todo el área de desarrollo urbano, y eso lo que generó es que a las 72 horas del confinamiento el 80% de los técnicos y jurídicos del área estaban teletrabajando. No hemos tenido, es cierto, hay que reconocerlo, esa capacidad en las juntas de distrito porque no se sumaron a esta alianza que establecimos nosotros en el área de desarrollo urbano, pero sí que es cierto que, y como también decía Jaime anteriormente, pues todos los procesos de limpia, ese proceso de auditoría que establecimos ya desde el año pasado, pues nos ha venido estupendamente para teletrabajar y para agilizar muchísimo los procesos internos de trabajo. Hemos facilitado, pues hemos dado licencias en este periodo de tiempo para LPOs de más de 1.800 viviendas, hemos terminado proyectos importantísimos como el Palacio de la Música, como la Torre Caleido, como por fin Canalejas con su hotel. Es decir, pues sí que es cierto que nos ha permitido trabajar con muchísima normalidad dentro de lo que cabe, y sobre todo también hemos podido implementar nuevos procesos de trabajo que hasta el día de hoy eran completamente impensables. Por ejemplo, dimos una licencia de primera ocupación para una residencia de mayores de forma virtual, conexión directa mediante la visita de obra del jefe de obra, nos iba guiando a través del ordenador, y el técnico municipal pues iba comprobando todos y cada uno de los parámetros que también tenía metido en el ordenador puesto del proyecto, ¿no? Así que es cierto que hemos establecido
pues bueno, hemos puesto en marcha la unidad de licencias BIM, en el que a través de un proyecto piloto en el ámbito de Mau Calderón queremos dar todas las licencias mediante esta nueva metodología de trabajo, mediante esta metodología de trabajo que para el ayuntamiento sí que es nueva, y además firmamos un convenio muy importante con Asprima que nos facilita la herramienta informática para poderlo realizar. ¿Esto qué significa? Pues esto nos permite poner en marcha un aspecto fundamental que para nosotros es la licencia por fases, que sé que era una demanda del sector, en el que mediante la comprobación de unos parámetros urbanísticos básicos se da la licencia para que puedan iniciar la obra, ¿no? Entonces, sí que es cierto que el área de urbanismo no era un área específica de trinchera con respecto a la crisis sanitaria que nos hemos tomado, a la que nos hemos hecho frente todos, pero sí que es cierto que desde el primer día tuvimos claro que teníamos que ser una de las áreas que a partir del día siguiente, del día después, se pusiera a trabajar de forma inmediata para luchar contra la crisis social y económica que nos viene encima, y entendiendo sobre todo que el sector inmobiliario y el sector de la construcción tenía que ser palanca de reactivación económica de toda España, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que es cierto que hemos contado muchísimo con la ayuda del sector inmobiliario, de toda la sociedad civil, de la iniciativa privada. Y eso además también hemos puesto en marcha la semana pasada un asistente virtual de licencias, porque no solo es conceder licencias, sino que por fin el ayuntamiento se abriera a los técnicos, y hemos puesto en marcha un asistente virtual de licencias que acompaña en todo el proceso a los técnicos en la presentación de los expedientes, que le da la información de qué se tiene que preparar, los documentos que hay que rellenar, y además hemos puesto en marcha Conex, que es una aplicación que pone a disposición de todos los antecedentes disponibles en el ayuntamiento, que a día de hoy se encuentran digitalizados. ¿Eso qué es lo que conlleva? Pues eso además lo que nos está conllevando es, como decía Jaime, pues que mucho del trabajo que hacían los técnicos municipales en informar, en asesorar, en guiar, pues ese trabajo ya no lo tienen que hacer, y por tanto se están dirigiendo directamente a aquello que es importantísimo, que es la redacción de los informes técnicos. Creo que es un gran avance, creo que es algo que desde hace muchos años el sector venía demandando a las administraciones públicas, y en ello estamos. Muchas gracias, Mariano, por explicarnos parte de las iniciativas que estáis haciendo. Enhorabuena además por esta rapidez y esta agilidad, como indicabas tú, en estas 72 horas ya el 80% teletrabajando, y los técnicos realmente ayudando a ser esta palanca de motor de actividad como indicabas. Has mencionado Asprima, contamos con Carolina Roca. Me gustaría también conocer vuestra visión y cómo estáis viendo pues esta actividad impulsada, ¿no?, para el sector, y cómo lo veis los promotores. El micrófono, Carolina. Ya. Que los promotores lo vemos francamente bien. O sea, como bien ha dicho Mariano, no desde Asprima, sino desde APC, desde la Nacional, llevamos años denunciando la problemática de los retrasos en las concesiones de todo tipo de licencias, o sea, licencias para desarrollos urbanísticos, licencias de obra, LPOs, y plasmándolo. Incluso tenemos un informe de EY que hicimos en colaboración con EY, que está muy bien plasmado, las licencias, el tributo invisible, porque es cierto, es un coste financiero muy elevado el que soporta cualquier proyecto, debido a simplemente pues un retraso, digamos, en la gestión burocrática administrativa de las licencias, ¿no? Bueno, pues llevábamos tiempo trabajando en ello, haciendo informes al respecto, y bueno, sobre todo concretamente en Madrid, pues íbamos, a medida que en distintas ciudades o importantes capitales o comunidades autónomas se iba aprobando alguna agilización en tramitación de licencias, pues en Madrid lo hacíamos ver, ¿no? No puede ser Madrid que se quede atrás, y la última en aprobarse antes de la pandemia fue en Andalucía, la sustitución de la LPO por la declaración responsable. Ya contaba Valencia con ello, contaba Zaragoza con ello. Pues bueno, hemos conseguido en estos 2 meses de pandemia, ¿no?, o la administración se ha puesto las pilas y ha reaccionado, las dos administraciones, tanto autonómica como municipal, con mucha celeridad. Yo creo que
desde el primer momento, desde los promotores hicimos un ejercicio de responsabilidad y vimos claro que tal como se estaba planteando la pandemia y sobre todo la crisis sanitaria que iba a devenir en una importante crisis económica, afectando a sectores tan importantes para nosotros como es el turismo, como es la restauración, y sí que hicimos ese ejercicio de responsabilidad de decir, este es nuestro momento, ¿no? Este es el momento en el que verdaderamente podemos convertirnos en una pieza clave de recuperación de la economía, ¿no? De reabsorción del desempleo que se pueda generar de otros sectores y es, por lo tanto, muy importante ponernos todos las pilas y generar esa actividad económica. Y para eso, desde el primer momento, dijimos que nos sentíamos responsables de ello, que para ello teníamos el gran reto de crecer en productividad y que para crecer en productividad y conseguir controlar nuestros costes de producción para producir esa, sobre todo, vivienda a precio asequible para que, además, solucionar el problema de acceso a vivienda, necesitábamos la ayuda de la Administración porque gran parte de los costes que inciden en nuestra producción vienen del intervencionismo de la Administración, ¿no? O sea, que ya partimos de la generación de suelo, del suelo retenido por parte de las administraciones públicas proveniente de cesiones, que hay gran cantidad de suelo que se puede poner ya en el mercado para que, además de que haya actividad económica, se solucione ese problema de acceso a vivienda. Y otro gran problema que incidía en el coste de producción de vivienda, pues era ese coste de plazo de obtención de licencias. Y bueno, pues concretamente en la Comunidad de Madrid se aprobó, se publicó hace 2 semanas ya el anteproyecto de la modificación de la Ley del Suelo que permite que convierta la declaración responsable como título habilitante para habitar una vivienda, es decir, sustituye la LPO. Y a partir de ahí el Ayuntamiento de Madrid, en cuanto a esta modificación de la Ley del Suelo, que va a ser una modificación de la ley de trámite rápido, pues en cuanto esté aprobada, soy muy consciente, es así, Mariano, que enseguida se instrumentará la declaración responsable. Que eso es muy importante para reducir los plazos, pero además libera, porque los recursos del ayuntamiento son los que son, ¿no? Y tampoco parece que haya posibilidad de incrementar recursos técnicos del ayuntamiento, ¿no? Ante la posible crisis que se avecina y recortes públicos. Por lo tanto, esas 1.800 LPOs, por ejemplo, que ha sido una agilidad tremenda que se hayan conseguido 1.800 LPOs en estos meses de confinamiento, pues directamente esos técnicos quedarán liberados para atender otras muchas cuestiones como son las licencias de obra, que es muy importante también la aprobación de licencias de obra por fases para ir agilizando y que verdaderamente con una primera licencia, una primera fase, el promotor pueda iniciar su obra y adelantar, ¿no?, la recuperación de la inversión. Para eso es importante ahora bajar a los detalles técnico-jurídicos de esas cuestiones, ¿no?, de la obtención de la licencia por fases, de la declaración responsable como título habilitante, para crear un marco jurídico seguro donde todo funcione bien. Y yo creo que entre todos somos capaces de armar ese marco jurídico técnico para que todo funcione bien y realmente tenga la efectividad, esta agilización burocrática que estamos buscando, ¿no? Gracias, Carolina, por toda la visión. Sin duda, me ha gustado mucho el tributo invisible y así es, ¿no? Estos retrasos, ¿no?, cómo repercuten en el coste de las promociones y clientes pequeños o grandes, de cómo se desaniman ante la lentitud que experimentaban hasta ahora, que, como decías tú, que se han puesto las pilas, obviamente, en la Administración, como estamos viendo con todas estas soluciones. Veo, Alejandro, que ya te has podido reconectar. Buenos días. ¿Cómo lo estáis viendo desde Madrid? Vosotros también habéis inaugurado recientemente también una de las últimas promociones. ¿Estáis notando también estas más facilidades a la hora de obtener estas licencias y avanzar con el trabajo? Un segundo, que estás sin el audio. ¿No me oís? Ahora sí. ¿Ahora sí? ¿Me oyes? Sí, ahora sí, Alejandro. Sí, vamos a ver.
En principio, yo quería, bueno, concretamente en las promociones que tenemos en marcha en Madrid, que tenemos algunas como promotores y como arquitectos 4 o 5, la realidad es que la gestión con la crisis y la interlocución con la administración, lógicamente, se ha complicado bastante, se les ha acumulado mucho retraso y, bueno, pues concretamente, a pesar de que han tenido una atención personal muy amable, tenemos en este momento, por ejemplo, bloqueada una licencia de primera ocupación de un edificio que se ha terminado hace unos meses. Entendemos perfectamente la posición de la administración, se les acumulan los expedientes, pero volviendo un poco a los temas expuestos, en concreto a lo que se ha hablado sobre el asistente virtual de licencia, nosotros asistimos el pasado día 9 de julio a la presentación que se hizo en el Colegio Oficial de Arquitectos. Nos pareció un paso importante, nos pareció que era una herramienta que va a tener muchos beneficios para los usuarios, especialmente el tema CONEX para saber antecedentes de expedientes, que es una cosa bastante tediosa y difícil muchas veces de conseguir. Sin embargo, yo he hecho en falta que se potencie algo que es siempre complicado, que es la interlocución entre el administrado y la administración. Eso yo creo que es algo que es muy difícil también de gestionar a través de una herramienta virtual, pero me parece fundamental. Hoy en día con Internet, si hubiera la posibilidad de que se pudiera tener interlocución a través de una interlocución directa con los técnicos, creo que sería un paso muy favorable, no solo en beneficio de los administrados y las promotoras, sino también de la propia administración, que podría agilizar mucho los trámites y que muchas veces gestiones o respuestas que se pueden dar con una contestación muy breve por un correo evita a lo mejor la convocatoria, la solicitud de una reunión, el tener que detenerse en un expediente sin tener los datos. En cuanto a lo que comentaba Carolina anteriormente sobre las declaraciones responsables, claro, las declaraciones responsables tienen un ámbito de aplicación reducido, es muy efectivo para las licencias de actividad, evidentemente, ha facilitado mucho y creo que es una solución que ha funcionado. En el caso de las licencias de obra mayor, claro, y las licencias de primera ocupación no es hoy por hoy de aplicación. Creo, sin embargo, que descongestionaría mucho las juntas, como lo ha hecho con las licencias terciarias y las licencias residenciales en determinadas condiciones se pudieran tramitar en las ECUs. Sé que hay un proyecto en ese sentido, pero bueno, hasta la fecha y hasta donde yo sé, no está todavía desarrollado. Creo que el tema de las licencias a la hora de racionalizar los costes y ser más competitivo no es solo un problema de plazos en lo que influye directamente al coste, sino también de supresión de incertidumbre. Y la interlocución directa, la pronta respuesta por parte de la administración con los promotores y con los arquitectos, creo que resta mucha incertidumbre y que es algo que hay mucho camino por mejorar. Gracias, Alejandro. Sin duda, pues echar en falta nuestra facilidad y potenciar la interlocución. Yo creo que en esa línea este asistente virtual, las licencias que explicaba Mariano, seguro que puede ayudar mucho y obviamente pues los beneficios, ¿no? que todos notáis que tendrá pues estas nuevas medidas de la declaración responsable de las exenciones a la hora de facilitar las licencias. Contamos con Ernesto Ferrer de Exlavesa desde el punto de vista de industria. Entiendo que habéis notado también pues, al principio de esta crisis la bajada en los pedidos en cuanto a los cerramientos que realizáis. Se ha reactivado un poco el sector y también si puedes compartirnos un poco las soluciones que tenéis desde Exlavesa para el colectivo. Bueno, realmente desde el inicio de la pandemia la bajada de pedidos ha sido por zonas, ¿vale? La zona a la que pertenezco yo, que es el Levante, no hemos tenido una bajada de pedidos ni una bajada de obra. Al contrario, nuestro interés por patrocinar este tipo de evento con este tema en particular es porque nuestra actividad en el Levante no ha tenido cambio. Incluso nosotros que cuantificamos los proyectos y las licencias a las que podemos acceder, hemos cuantificado más proyectos de los que teníamos esperados. Entiendo que todo esto se debe a que realmente el sector no se paró del todo y muchas constructoras hicieron sus esfuerzos, administraciones hicieron sus esfuerzos
y es un cúmulo de todo. Nosotros realmente no tenemos la problemática que podrían tener los ponentes de los despachos de arquitectura o las constructoras o las promotoras, pero al final, claro, esta incertidumbre y el querer patrocinar este tipo de eventos es porque nuestros industriales estén tranquilos también de que la actividad va a seguir y de que no se va a parar este tema. Pero realmente nosotros, en cuanto a pedidos y cifras, de momento no hemos tenido una recaída por zonas, que realmente en el norte sé que sí lo han resentido bastante y en Madrid también lo ha resentido bastante, pero realmente el Levante, que vivimos también un poco de lo que es obra nueva, y la obra nueva no ha sufrido tanto como la reforma, realmente el pedido no ha parado. Gracias, nos alegramos. Ernesto, si quieres aprovechar ahora, nos explicas un poco qué es Eslavesa para aquellos que no nos conozcan, y nos alegramos pues, este indicador, ¿no? Yo creo que plausible de que la obra, al menos en la zona de Levante, pues incluso ha habido más proyectos de los esperados, y es una buena señal también para el colectivo de la construcción. Comparto pantalla ya, ¿no? Sí. Vale, la presentación, ¿ya la ven? Sí. Vale, pues bueno, nosotros como patrocinadores tenemos ya como les digo, el placer de este evento con un tema que a nuestro sector pues esperamos que nos dé un poco de tranquilidad y certidumbre. Y bueno, me toca el papel un poco de dar una presentación general y muy breve de la empresa y pues un poco de publicidad al final, ¿no? Vale, bueno, Eslavesa realmente tiene una trayectoria de más de 50 años en el sector de trayectoria empresarial, y realmente esta trayectoria la ha solventado con la capacidad de permitirse completar con solvencia todo el ciclo productivo del aluminio. Y esto es muy importante, ¿vale? Porque a través de todos los años que ha tenido Eslavesa, la capacidad de poder extruir, dar el tratamiento superficial, mecanizado y embalaje, tanto la logística del transporte y el reciclaje, te permite controlar los tiempos de todo esto, de todo el proceso del aluminio. ¿Esto qué sirve? Tanto como ustedes bien están hablando en reducir tiempos de licencias, nosotros podemos reducir tiempos en fabricación de perfiles. Y eso al final, para la obra que lleva unos tiempos, que todos sabemos cuáles son los tiempos de las obras, eso al final se vuelve muy importante para el proceso. Y es por eso que la trayectoria de Eslavesa ha durado tantos años, a poder controlar todo este proceso productivo del aluminio, ¿vale? Nosotros tenemos realmente presencia tanto en la construcción, que es mi sector, la automoción, el transporte, diferentes infraestructuras y energías. Realmente les hablaré más adelante de lo que es nuestra faceta, pero Eslavesa en el mundo de la construcción es solo una pequeña parte de un gran grupo. Bueno, estas capacidades de las que hablábamos, en las que podemos realmente dar todo el ciclo productivo del aluminio, al final es infraestructura, y la infraestructura la podemos dividir en 22 plantas de extrusión, 30 centros de mecanizado, 5 plantas de anodizado, una planta de reciclaje, 11 líneas de ensamblado y rotura de puente térmico, 9 plantas de lacado y un centro de curvado. Como pueden ver, tenemos infraestructura global dentro de nuestros diferentes centros de todo el proceso del aluminio, ¿vale? Como bien decía, toda esta globalización que ha tenido Eslavesa a través de los años, hoy lo podemos ver en 8 centros productivos en 6 países, 11 centros logísticos en España, lo que nos permite no solo repartir el material, sino almacenarlo y manejar los tiempos un poco de las obras, y en 5 Architectural Labs, que para nosotros son nuestras oficinas técnicas, ¿vale? Estas 5 oficinas técnicas las tenemos repartidas en 3 países, 3 en España, una en Reino Unido y otra en Marruecos. ¿Vale? Todas estas capacidades de infraestructura al final es volumen para el grupo, ¿vale? Y para que tengan un poco el contexto de lo que es el grupo de Eslavesa, tenemos unos 500 millones de facturación anuales, repercutidos en 15.000 clientes, lo que nos permite tener una plantilla de 1.800 empleados. Globalmente, Eslavesa tenemos una capacidad de extrusión de 200.000 toneladas métricas por año, y actualmente producimos 160.000, ¿vale? Estos 160.000 lo producimos en 210.000 metros cuadrados de fábrica, y como ya lo había diciendo, repartidos en 8 fábricas que son nuestros centros productivos en 3 continentes.
La faceta de la escalada a la que pertenezco yo es Exlavesa Building Systems, que dentro del grupo Exlavesa es la que se encarga para el mundo de la construcción y de la arquitectura, ¿vale? Hoy por hoy en Exlavesa Building Systems tenemos más de 30 sistemas certificados para la construcción. Estos 30 sistemas los podemos dividir en carpintería exterior, carpintería interior, barandillas, muro cortina, panel composite y protección solar. También una de nuestras potencias que tenemos en infraestructura es la capacidad de, al final, diseñar un perfil, ese perfil, dar todos los certificados y garantías que necesita para la obra y realmente poder fabricarlo con un precio muy, muy competitivo y dar una solución que realmente va a ser muy específica para la obra que se necesita. Dentro de nuestro Architectural Lab, que está en Pontevedra, que sería la oficina técnica general de Exlavesa, tenemos lo que nosotros llamamos un Support Hub, ¿vale? Que al final es una oficina técnica dentro de la oficina técnica que te va a dar soporte específico para tu proyecto, ¿vale? Exlavesa en los últimos años ha apostado realmente por apoyar el proyecto desde un punto de gestación, ¿vale? Que igual y competidores nuestros ya lo hacían, y nosotros ahora en adelante lo estamos haciendo desde hace unos años. Dentro de este Support Hub lo que podemos hacer pues, es toda la documentación y ensayos que pudiera necesitar tu proyecto, ¿vale? Desde detalles constructivos, objetos BIM, ensayos AEV personalizados, cálculos acústicos, térmicos, de inercia y lo que ya comentaba, diseño de perfiles y cálculo de presupuestos. Es todo un apoyo general y completo para el proyecto desde su gestación hasta su puesta en obra, ¿vale? Esta apuesta que hemos hecho por los proyectos nos ha arrojado a tener que actualizar y evolucionar nuestras certificaciones, ¿vale? Y una de esas actualizaciones, como no sé si se han topado con tener que certificar medioambientalmente, nosotros hemos hecho nuestra declaración ambiental de prestaciones para nuestros sistemas más potentes, ¿vale? Que son 7 de carpintería exterior y nuestro muro cortina. Hemos hecho nuestra declaración ambiental de prestaciones de cuna a tumba, lo que nos podría dar un porcentaje mayor en el caso de que se quisiera certificar BREEAM, LEED o verde. Es verdad que el gremio mínimo en mi zona, que es el Levante, no está tan formado en este ámbito y ha sido un poco difícil certificar algunas obras. Incluso hay empresas que son asesoras para certificar estos sellos. Y bueno, al final, si se hace bien, Exlavesa tiene un punto diferencial con la competencia en cuanto a porcentaje de aportación para estos sellos, ¿vale? Y bueno, ya por terminar un poco la presentación, unas cuantas imágenes de unos proyectos destacados en los que algunos sistemas de Exlavesa se han sido utilizados y bueno, para cualquier duda o consulta, aquí estamos. Gracias, Ernesto, siempre por este camino acompañado con Grupo Vía. Además, como hijo de gallegos, me enorgullece que una empresa de origen gallego tenga estos 50 años de vida y estas facturaciones de 500 millones de euros. Y enhorabuena por las soluciones y por los proyectos en los que intervenís, sobre todo también por esta positividad, ¿no?, de notar que realmente pues, no estáis activos en estos momentos y que realmente las soluciones son buscadas y los proyectos son incluso más que los esperados. Me gustaría entrar un poco más en detalle con Mariano, con el tema de la declaración responsable que ha salido. Para aquellos que no sepan en qué consiste, ¿qué fórmula es la que estáis planteando un poco para desbloquear y agilizar estas tramitaciones burocráticas? Bueno, realmente la declaración responsable se viene aplicando en el Ayuntamiento de Madrid desde el año 2012 con una ordenanza de apertura de actividades económicas basado en una normativa autonómica y en una normativa estatal que es la que le da el amparo. Ahora bien, es cierto que es la Comunidad de Madrid la que, a través de una modificación de la Ley del Suelo, en la que estamos trabajando de forma activa en colaboración con la Dirección General de Urbanismo, se quiere implantar, como ya se ha hecho y como ya ha dicho Carolina, la declaración responsable para las licencias de primera ocupación y para otra serie de licencias de obra bueno, pues que tienen menor repercusión, por así decirlo. Lo más importante y fundamental es que es un cambio de concepto, un cambio de realidad en el que, ya como digo, desde el año 2012 lo aplicamos en el Ayuntamiento de Madrid para licencias de obra nueva de actividades económicas, por así decirlo, es decir, todos los usos exceptuando el uso residencial. En este caso, en la licencia de primera ocupación, lo que consideramos y lo que entendemos es que la sociedad civil ya es mayor de edad,
y lo que hacemos es entender que todos somos responsables de nuestros actos y que estamos plenamente capacitados para asumir las obligaciones que debemos de cumplir en materia de cumplimiento normativo. Sin más, el paso es que con anterioridad la licencia de primera ocupación se hacía una revisión previa por parte de los servicios técnicos municipales y una visita de inspección, y ahora con la declaración responsable en licencia de primera ocupación pues se presenta toda la documentación, pues, los certificados finales de obra, los contratos de mantenimiento, el libro del edificio y todos y cada uno de la documentación necesaria, y se obtiene por declaración responsable de forma inmediata la licencia, sin dejar de realizar la visita de inspección que se realizará a posteriori. Pero bien es cierto que lo que eliminamos es esos trámites internos de procesos de trabajo del ayuntamiento, que lo que hacía era paralizar y la puesta en carga directa de todas estas promociones de vivienda de forma inmediata a la ciudadanía. Esto, sin lugar a dudas, pues también lo que genera y lo que repercute es, como no puede ser de otra manera, en un ahorro también final, no solo en los costes de construcción, sino en los costes inmobiliarios, sino al final lo que estamos trabajando es porque el dinero no afecte, o que el precio final o el precio de la vivienda final pues sea el menor posible, ¿no? Y que también con estos avances desde el punto de vista de mejora de los trámites administrativos pues logremos pues que una reducción también de costes globales a nivel de vivienda, porque al final quien lo termina pagando es el usuario. Es importante también decir que estas declaraciones responsables, en el que nosotros entendemos que siguiendo las informaciones de la Comunidad de Madrid, que se aprobará mediante lectura única en la Asamblea a partir en el mes de, en otoño, es importante que nosotros, y no lo he dicho antes, pero también como decía Alejandro, hemos publicado ya y hemos solicitado todos los informes, hemos trabajado mucho para sacar una nueva ordenanza de simplificación de trámites administrativos a nivel ayuntamiento, en el que recoja también todas las mejoras y elimine pues todos aquellos trabajos que no aportaban nada al proceso de información de licencias, y por tanto esta declaración responsable, como no puede ser de otra manera, la incluiremos también en la ordenanza de simplificación de trámites, en el que solo habrá dos procesos, un proceso de licencia y un proceso de declaración responsable, y dependiendo del tipo de uso y dependiendo de dónde venga arreglado, si viene por ejemplo, la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de la Comunidad de Madrid para todas esas actividades, o por ejemplo, lo que venga arreglado y regulado ahora por la nueva modificación de la Ley del Suelo, con el tema de las declaraciones responsables, pues sin duda alguna generará un impulso importantísimo para el sector y sobre todo perfeccionando la normativa urbanística a nivel municipal para dar todo aquello que vosotros nos venís demandando de forma continuada, que no es otra cosa que certidumbre y seguridad jurídica. En eso es lo que estamos trabajando, y espero que a finales de año tengamos los dos textos normativos que sin duda pues será un antes y un después en la relación que tiene que haber entre administración y administrador. Gracias, Mariano, por explicarlo. Me gustaría ver un poco en la visión desde los arquitectos cómo veis estas iniciativas y qué os encontráis también en vuestras realidades, también en diferentes ciudades, no estamos solo en Madrid, sino en Baleares y en Valencia. Hablo yo, por ejemplo. Salva. Pues a ver, me ha parecido muy interesante las iniciativas del Ayuntamiento de Madrid, porque que yo sepa, aquí no tenemos, por ejemplo, la licencia por fases o el asistente virtual de licencias, ¿no? Claro, aquí, por ejemplo, declaración responsable tenemos para un tipo de licencias, como comentaba Alejandro, para licencias de actividades, es muy útil. Sin embargo, para obras nuevas es muy delicado, ¿no? Porque esto de presentar una documentación y considerar que no va a haber ningún fallo y que luego haya una visita municipal al final de obra, pues claro, entiendo que si hay licencia por fases o un estudio previo por parte de la Administración, puedes asegurar por lo menos los parámetros urbanísticos básicos, ¿no? Y la cota de implantación y qué es lo que vas a ejecutar, ¿no? Pero si es a ciegas, pues tiene un riesgo muy elevado para obras nuevas, ¿no? Sería interesante para reformas, pero no para todos los tipos de proyectos, ¿no? Entonces, bueno, yo aquí también me ha gustado lo del tributo invisible del estudio de EY, porque
es cierto. O sea, es decir, un retraso administrativo de 1 año o año y medio o 2 supone un gasto muy importante, ¿no? Para el promotor, para los estudios de arquitectura también, para todo el mundo, incluso para la propia administración. Entonces, claro, me piden muchas veces los clientes a ver si hay alguna manera de pagar más tasas para tener un resultado más rápido, ¿no? Nadie quiere pagar más tasas, pero si el cómputo económico final, tasas más tributo invisible, suman una cantidad, pues si con esta cantidad reducimos 1 año, pues yo creo que estaríamos todos contentos, ¿no? No estoy diciendo que haya que subir las tasas, pero sí que a veces la falta de recursos del ayuntamiento, pues no sé, me hace pensar que a lo mejor no hay una visión empresarial, ¿no? de las administraciones. Hay muchas oportunidades de negocio, entre comillas, de monetizar las solicitudes de licencias, porque hay gente interesada en evitar estos retrasos, ¿no? Estos retrasos están haciendo que haya inversores que se vayan, ¿no? En caso concreto, el que yo conozco en la isla, hay muchos promotores que se han ido a otro sitio porque no podían esperar más. Después de hacer 1 o 2 proyectos, el tercero ya se han ido a buscar otro lugar. Y es una oportunidad de ingresos para la administración que se está perdiendo, ¿no? Con lo cual, al final sería beneficioso para la sociedad, ¿no? O sea, una administración que recauda más impuestos, más tasas de esta manera, ¿no? Porque hay gente que lo quiere pagar. En fin, se ha comentado a veces con compañeros el hecho también incluso de crear 2 tipos de tasas, ¿no? Una para el que no tiene prisa y otra para el que tiene prisa. Normalmente cuando se ha debatido de esto ha habido polémica, ¿no? Porque ya estás como diferenciando pues quizás dos clases, ¿no? No lo sé. Pero la verdad es que sería interesante el estudiarlo, ¿no? ¿Por qué hay falta de recursos cuando se están perdiendo oportunidades de ingresos con el tema de las licencias, ¿no? Gracias, Jaime. Nos quedamos con esto, ¿no? Hay gente que está dispuesta a pagar más por reducir los tiempos, aunque obviamente no sería la solución, y también con esta cautela, ¿no? Ante la declaración responsable. Veo a Mariano que quiere responder al respecto. Sí, no, realmente, Jaime, yo aquí lo que considero es que no debemos normalizar la eficiencia de la administración, ¿no? La ineficiencia, perdona, de la administración. Tenemos que trabajar y cambiar los procesos de trabajo como lo hace cualquier empresa. De hecho, nosotros, y siempre lo digo en todos los ámbitos en los que me dan la oportunidad de participar, que es tenemos que adaptar la administración a lo que realmente y obtener y copiar las buenas prácticas que se realizan en la iniciativa privada. Nosotros en el Ayuntamiento de Madrid, pues todos los que, o por lo menos en mi caso, procedo del sector inmobiliario, de la iniciativa privada, sé perfectamente lo que es estar en un momento económico potente, y también he sufrido la crisis económica que nos afectó en el 2008-2009, en el 2013, y por tanto lo que tenemos que poner en las pilas es a la administración. Yo no soy partícipe de poner 2 tipos de tasas, sino de, oye, vamos a hacerlo funcionar bien. De hecho, por eso son los objetivos y las medidas que os he intentado explicar con anterioridad, van en esa línea. Es decir, la generación de ese informe de viabilidad urbanística básica te va a permitir de forma inmediata iniciar la obra y además garantizar al técnico que cumple, que la viabilidad del uso, que el uso que se pretende implantar en esa parcela es el correcto, y unas comprobaciones básicas en el que es pues, edificabilidad, ocupación, posicionamiento, alineación, medianerías, es decir, aspectos importantes que vienen reflejados en el plan general, y luego a posteriori pues ya se comprobará todo el tema de accesibilidad, todo el tema de telecomunicaciones, el tema de protección contra incendios, pero sí que ese informe de viabilidad básica está pensado para daros también a vosotros la seguridad de que lo que podéis empezar a hacer se puede hacer y no va a haber ningún problema. Evidentemente luego ya pues se ve si la barandilla hay que subirla un poco más, un poco menos, si la ventana o el panel solar o el RITI, o bueno, pues todos estos problemas que son los propios de los requerimientos que se suelen hacer en licencias de primera ocupación, pues esos son más que subsanables, pero
con esa garantía inicial de que lo que se quiere hacer está permitido y cumple unos parámetros básicos urbanísticos, pues entendemos que damos esa seguridad y esa tranquilidad a todos, y además lo bueno es que dejamos hacer, ¿no? Que es un poco lo que todos nos demandáis. El objetivo es ese. También que tenéis que tener en cuenta es, al meter esta aplicación informática de metodología BIM, la relación entre técnico municipal y técnico redactor va a ser inmediata, porque ahí lo que se hace es un peinado de esos parámetros básicos del proyecto y salta directamente la alarma en el caso de que no se cumpla alguno. O sea, lo más importante es que nosotros hacemos un trabajo de introducción de datos en el sistema, adecuándolo al plan parcial o al plan general o la normativa específica del ámbito oportuno, para que ese peinado y comprobación de parámetros técnicos básicos pues sea de forma inmediata. Yo creo que es cambiar un poco la percepción, ¿sabes? Es no conformarnos con lo que hay y venga, que si pago más me lo haces antes. No, hombre, yo lo que quiero es que me cumplan los plazos. Yo siempre lo he defendido. Modificar una ordenanza de tramitación de licencias para que el político de turno nos diga que en lugar de 2 meses va a tardar 1 mes, cuando todos sabemos que tarda 6 meses, pues hombre, mire, está usted mintiendo a la cara, ¿no? Creo que estamos en otra fase. Estamos en la fase de decir, oye, yo doy certeza, yo te digo que voy a tardar esto, lo que tenga que tardar, ¿vale? Que sean 45 días, 15 días o lo que tenga que tardar. Pero te aseguro que voy a tardar eso. ¿Por qué? Porque todos los planes de negocio de todas las promotoras, de todos los inmobiliarios, de las inversiones que se realizan en este país, o también las estimaciones de trabajo de los estudios de arquitectura, pues van con esa certeza. Es decir, en eso es lo que tenemos que trabajar. Nosotros en el Ayuntamiento de Madrid, desde luego, lo tenemos clarísimo. Es dar certeza, y la certeza se empieza analizando todos y cada uno de los procesos de trabajo que se realizan de forma interna en el Ayuntamiento. Es decir, eliminar ese baile de papeles que no supone nada, que no aporta valor al proceso y que sin duda alguna lo que hace es fomentar ese impuesto invisible que también antes decía Carolina, ¿no? Entonces, bueno. Gracias, Mariano. Veo a Jaime y a Carolina que quieren aportar en este tema. Bueno, simplemente porque totalmente de acuerdo, Mariano, que no era algo referente al Ayuntamiento de Madrid, porque yo no he tenido la oportunidad de trabajar con el Ayuntamiento de Madrid, y todo lo que has comentado, ojalá lo pudiera vivir yo a diario, ¿no? Nosotros, la característica de la isla de Mallorca es que es una isla aparentemente pequeña, pero dentro tenemos 53 municipios, ¿no? Lo sé, he trabajado allí, que conste. Sí, muchos ayuntamientos, y se hace muy, 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 muy farragoso, porque cada ayuntamiento tiene su propia normativa. Dentro de cada ayuntamiento, además, hay diferentes calificaciones, hay diferentes interpretaciones. Yo ya no sé lo que es una pérgola, no sé si computa o no computa, si al 25, al 0, al 100, qué densidad, porque cada municipio tiene su interpretación. Incluso dentro del municipio hay diferentes técnicos municipales a veces que estamos viendo que, por sorpresa, tienen también su microinterpretación, ¿no? Porque recientemente presentamos 4 viviendas juntas que eran independientes, con lo cual expedientes independientes que lo informaron 3 técnicos diferentes, y obtuvimos 3 informes de deficiencias diferentes, ¿no? Con una vivienda que era la misma, ¿no? Entonces, claro, esto genera muchísima incertidumbre y seguridad. Y claro, un inversor, desde el momento en el que nos llama a nosotros como arquitectos hasta el día que recibe el informe de deficiencias diciendo que hay alguna cosa que quería hacer que no puede, a lo mejor pasan 2 años y medio, ¿no? Entonces, pues, luego también lo que comentaba es ahora tenemos ayuntamientos que ponen moratorias, ¿no? Hace 3 o 4 años un ayuntamiento hizo una moratoria de 1 año, donde no informaba licencias en unas determinadas zonas, porque estaban planteándose cambiar la normativa. Al final no cambiaron nada, pero la decisión que alguien tomó de plantear una moratoria hizo muchísimo daño al sector, ¿no? O sea, había gente que quería invertir, constructores que querían construir, y toda la rueda que no se movió por algo que no era necesario, considero, ¿no? Entonces, simplemente era por esto, y vuelvo a decir que ojalá las iniciativas que estáis tomando pues las copien otros ayuntamientos, porque me parecen muy interesantes. Gracias, Jaime. Nos apuntaban en el chat de Zoom también que
también hay soluciones que plantea la gente, que es el silencio administrativo como en Francia, y que un silencio equivale a un sí, y así también a agilizar. Carolina, Alejandro y Jaime quieren intervenir. Sí, yo con respecto a esa arbitrariedad, que es cierto que existe, pues por eso precisamente desde Asprima hemos trabajado muchísimo en esa experiencia piloto que ha adoptado ahora el Ayuntamiento de Madrid en el ámbito de Mao Calderón, ¿no? Es digitalizar todo el proceso de concesión de licencia, y entonces es en el momento en el que tú adaptas el software a la ordenanza a la que tú quieres aplicarla, ese es el momento en el que parametrizas todas las interpretaciones posibles, y a partir de ahí ya dejas muy restringida la posibilidad de interpretación de aurora boreal que puede surgir en algún momento, ¿no? Por parte de algún técnico. Eso va a tener una consecuencia muy positiva en la seguridad jurídica y en la agilización, o sea, en las dos cosas, ¿no? Y luego, con respecto al tema de la LPO por declaración responsable, yo es que solo le veo aspectos positivos, porque, por un lado, habiendo ya municipios donde eso se ha adaptado, Jaime Sanauja nos puede contar a lo mejor en Valencia la experiencia. Nosotros operamos en Valencia y en Zaragoza. Tenemos declaración responsable ya desde hace, en LPO, desde hace 3 años. Claro, yo pongo el ejemplo de que cuando yo voy a iniciar una promoción, pues en mi estudio económico de viabilidad del proyecto, si la promoción es en Zaragoza, yo tengo unos financieros aparejados en Madrid a la obtención del LPO, a esos entre 3 y 6 meses, según el municipio de la Comunidad de Madrid que tardo en obtener una LPO, son costes financieros que en el estudio económico de mi proyecto en Zaragoza no lo tengo. Es que la repercusión es inmediata de cara. Entonces, hay que homogeneizar. O sea, que decir, esta es una figura que se va a implantar en Madrid, que ya se ha implantado en Andalucía, en Valencia, en Zaragoza, y que el futuro tiene que pasar por el bien del sector y la reactivación de todo el sector, para que en todo el territorio nacional se implante esta medida, porque además, si no, habrá diferencias de decisión de inversión clarísimas por parte de inversores, porque es que eso no es tributo invisible, es que eso es visibilísimo en cualquier estudio económico. Y luego, aparte, el tema de la seguridad jurídica. Claro, sí que es cierto que se han hecho algunas manifestaciones por parte de colegios de arquitectos el problema de obtener la LPO, ¿no? sin que haya sido fiscalizada por el técnico municipal en la concesión de la LPO. Yo es que veo clarísimamente la idea que ha transmitido Mariano Fuentes y que desde aquí queremos afirmar 100%, que es la mayoría de edad de la sociedad civil, o sea, la mayoría de edad del promotor, de los técnicos y de todos los intervinientes en el proceso edificatorio, ¿no? O sea, realmente se ha obtenido una licencia muy fiscalizada, las licencias de obra están muy controladas y se requiere hasta el más mínimo incumplimiento, incluso más allá con interpretaciones, ya digo, muy extremas. Y simplemente la licencia de primera ocupación es que el técnico correspondiente certifique que se ha ejecutado conforme al proyecto. Y realmente, si todos nos juntamos aquí y analizamos los requeridos que hemos obtenido en las últimas LPOs que hemos experimentado, es que son requeridos de póngame usted un pasamanos aquí en este tramo de escalera que le falta, la cerrajería. No son requeridos de entidad. Son requeridos de detalles constructivos. Y luego, aparte, el tema de decir, claro, pero no he obtenido licencia de cara a la seguridad jurídica. El tracto negocial en la transmisión de viviendas es cualquier reclamación que se produce a posteriori, es entre los agentes intervinientes, es decir, entre el comprador y el promotor, constructor, arquitecto, dirección facultativa.
en ningún procedimiento judicial en ese sentido interviene la Administración por haber sido la concedente de una licencia de primera ocupación. Es decir, que no es que perdamos esa salvaguarda de decir, claro, que ahora ya estoy solo ante el peligro. No, señor, o sea, jurídicamente y de forma efectiva íbamos solos ante el peligro. Bueno, solos ante el peligro no, es decir, asumiendo nuestra responsabilidad, que es ejecutar el proyecto conforme a la licencia inicial obtenida. Y encima es que en el tema de plazos aún llevamos un año en el que hemos sufrido aún un retraso mayor en el tema de las LPOs, que es la entrada en vigor en junio pasado de la Ley de Créditos Hipotecarios. Claro, la Ley de Créditos Hipotecarios, por garantizar y por dar seguridad a lo que es la suscripción de una hipoteca por parte del comprador, establece una serie de plazos para la subrogación en el préstamo hipotecario, donde el cliente, el comprador, tiene que estar 100% informado de lo que supone asumir una obligación hipotecaria. Y esos plazos suponen el emitir una FEIN, que es el documento oficial que emite la entidad financiera, a partir de la cual el comprador firma un acta de que, ante notario de que consciente tiene que pasar un plazo de 12 días para luego posteriormente escriturar. Todo ese proceso, en realidad, en este año que llevamos de entrada en vigor, ha supuesto un retraso de media de 1 mes y medio más en la entrega de llaves de los edificios. ¿Y por qué 1 mes y medio más? Porque no conseguimos, fíjate que eso no es culpa de cómo está pertrechada la ley, que bueno, le mete plazos. Es culpa de que la entidad financiera no emite la FEIN hasta que efectivamente está inscrita la LPO. ¿Y por qué obra así los departamentos jurídicos de las entidades financieras? Porque de lo que no se fía es del plazo de expedición de esa LPO. Es decir, aunque le digamos a la entidad financiera, mire, señores, ya vamos a subrogar, ya tenemos el certificado fin de obra, ya hemos solicitado la LPO, emítame usted la FEIN e inicio el proceso, no lo hacen porque, claro, dice, ¿y si caigo en un ayuntamiento de esos que tarda usted 6 meses en obtener la LPO? No, no muevo un dedo hasta que esa LPO está concedida e inscrita. Por eso, esta modificación por declaración responsable, donde además está tasado que 1 mes antes por lo menos en la Comunidad de Madrid, el anteproyecto de la Ley del Suelo, 1 mes antes de la certificación responsable, se emite el fin de obra y se anuncia que se va a depositar la declaración responsable en el ayuntamiento. Y el anteproyecto de la Ley del Suelo dice expresamente que basta con el depósito por registro de la declaración responsable de la dirección facultativa del fin de obra para poder inscribir el acta fin de obra. Luego, por lo tanto, ya puedes ir al día siguiente a notaría, porque ya la entidad financiera, como sabe que solo es un plazo de 1 mes, habrá emitido la FEIN y ya hemos podido hacer los trámites correspondientes. Luego, de verdad, que con la entrada en vigor de la Ley de Créditos Hipotecarios y con la sustitución por la declaración responsable, no ahorramos solo los 3 meses, entre 3 y 6 meses de obtención del LPO, sino que a eso hay que sumarle 1 mes y medio más de media que le habíamos metido en este último año por la Ley de Créditos Hipotecarios. Es decir, que solo le veo para bienes, la verdad. Perdón. Gracias, Carolina, por matizar muchas de las, como decías tú, ¿no?, colegios de arquitectos que han emitido algunas notas de prensa. Yo creo que has explicado muy bien todos los beneficios y, sin duda, también, además, con este 1 mes y medio extra de la Ley de Créditos Hipotecarios, de cómo se puede reducir gracias a esto y, obviamente, la importancia que se implante en todo el territorio, como decías tú, para que no haya estas diferencias de inversión. Tenemos que despedir a Mariano Fuentes, que son las 12, que nos pidió ausentarse antes. Vamos con Alejandro y Jaime. Gracias por participar desde esta área de Gobierno de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Madrid y por las iniciativas que nos habéis trasladado y que seguro que más para todo el colectivo serán muy positivas. Muchas gracias por... Muchísimas gracias a vosotros. Un placer como siempre. Por todo. Vale, hasta luego. Gracias. Gracias, Mariano. Hasta luego. Vamos con Alejandro y con Jaime Sanauja. Pero Alejandro, que estás sin el micrófono. A ver, ¿me oyes ahora? Ahora. Vamos a ver. Yo en principio quería comentar con Mariano porque efectivamente la incorporación al ámbito de la declaración responsable de lo que serían las licencias de primera ocupación del residencial va a ser tremendamente positivo, va a permitir agilizar muchísimo todas las inscripciones, perfeccionar las compraventas, pero no debemos de perder de vista que un edificio es un prototipo, es una cosa que se hace en la que se elaboran centenares de planos, pero
en una forma muy dinámica, incluso durante el proceso de construcción a veces hay que cambiar determinadas soluciones, son muchos los cumplimientos normativos y la propia creatividad y el convencionalismo pretendido por cualquier estudio de arquitectura muchas veces se ve restringido inevitablemente por el cumplimiento normativo que no por ello debe de ser incumplido. Sin embargo, una declaración responsable en un edificio relativamente complejo con la incertidumbre de que puede haber que hacer sustracciones o medidas correctoras con la gente, con las viviendas ya entregadas, es un problema que sería fácilmente subsanable por una experiencia que, por ejemplo, nosotros hemos tenido en 2 proyectos en California, concretamente con ayuntamientos como el de Palo Alto y Half Moon Bay, por lo cual pienso que puede ser extensivo a todo el estado. Ahí lo que se hace con las inspecciones es que hay una interlocución muy directa con los técnicos municipales y los técnicos municipales van visitando la obra periódicamente y se van haciendo, digamos, acuerdos de visto bueno faseados. Cuando uno acaba la estructura, cuando, por ejemplo, uno tiene ciertas dudas con comentarios como uno ha hecho anteriormente Carolina, relativo a barandillas, a determinados petos. Entonces, es esa situación dinámica en la que el técnico va asistiendo, a lo mejor durante el periodo de la obra va 3 o 4 veces, produce una seguridad y una certidumbre que cuando uno está acabando el edificio, aquellas dudas que todos tenemos siempre, si realmente va a ser o no va a ser un problema, quedan solventadas y se ha podido uno anticipar. La forma que se hace ahora, cuando nosotros realmente acabamos un edificio, todo el mundo hace el edificio exactamente igual y acorde con la licencia para el que se le ha concedido el proyecto, la licencia de obra. Sin embargo, uno siempre tiene ciertas dudas. Quizá hay alguna pega con este tema porque, como decíamos, un proyecto tiene 500 o 600 planos. La licencia se concede con unas decenas de planos exclusivamente. Yo creo que si se pudiera implementar, para lo que evidentemente habría que pagar unas tasas de tramitación, que no un incremento de ICIO, eso daría una seguridad enorme a la hora de poder hacer la declaración responsable cuando la obra está acabada, si previamente uno ha tenido cierta interlocución. El mayor problema que tenemos, yo creo, en España es que la interlocución que tenemos los arquitectos con los técnicos municipales es inexistente. Posiblemente, probablemente no, con certeza, porque están desbordados. Posiblemente habría que dotar, no sé si a través de las ECUs o de las propias juntas municipales con más personal, para que puedan realmente descongestionar los departamentos y evidentemente tendría que repercutir en un pago de unas tasas. Pero yo creo que todo promotor está encantado en incrementar esa certidumbre y en acortar los plazos, sabiendo que eso tiene un coste que por supuesto tiene que correr de su cuenta. Gracias, Alejandro. Sin duda, pues tener en cuenta, ¿no?, que el edificio es un prototipo muy dinámico, como apuntabas, y esta experiencia, ¿no?, en California con esta interlocución mucho más directa con los técnicos municipales para eliminar también esta incertidumbre, y seguro que en esa línea esta asistencia virtual en todo el tema de las licencias y en los seguimientos también pueden contribuir. Vamos con Jaime Sanauja, que había levantado la mano y también por alusiones con lo que le planteaba Carolina sobre la experiencia desde Valencia. Cuando quieras, Jaime. Creo que estás sin el audio. Ahora. Se me oye ya, ¿no? Sí, ahora sí. Bien. Varios temas. Porque se están diciendo muchas cosas, todas de la vida cotidiana de nuestra profesión, de nuestra bendita profesión, ¿no? El tema del silencio administrativo y el tema de los plazos para la administración pública. Yo quiero comentar, hace años, antes de la otra crisis, teníamos un cliente carnicero. Ya sabéis que antes de la crisis entraron en el juego inmobiliario todo tipo de actores, ¿no? Esta última ya se ha profesionalizado más de una manera muy interesante, pero el anterior entraba todo el mundo. Entonces, este carnicero quisimos hacer, bueno, desarrollamos un plan parcial y luego unos proyectos de residencial turístico y estaba realmente alucinado. Dice, oye,
Yo como carnicero importo la carne en Argentina o en Holanda. Esa carne me viene ya con un sello de origen. Todo el proceso de traslado de la carne hasta llegar a mis centros de distribución en España, en la costa mediterránea, está perfectamente auditado, y cuando llega la carne aquí yo la llevo a un supermercado o a un restaurante o lo que sea, y está perfectamente audentificada. Es decir, me estaba hablando de la trazabilidad, en este caso de un pedazo de carne que venía de Holanda o de Argentina o donde sea. Es inaudito en el momento que vivimos que no pueda haber una trazabilidad de un expediente administrativo dentro de la administración pública. Inaudito. Yo presento telemáticamente el registro de entrada y a partir de ahí es como el misterio del lago Ness, ¿no? Entra en una especie de penumbra, de umbría, nadie sabe dónde está el expediente, nos hartamos de llamar, ya sabéis, los que estamos activos, tenemos varias personas continuamente llamando a los técnicos municipales, a los representantes jurídicos, incluso a los administrativos, que al final son los que conocen mejor cómo está el expediente, para entender en cada momento dónde está el maldito expediente, tanto en la administración Consellería, Generalitat Valenciana, como luego ya en el Ayuntamiento. O sea, es realmente una labor titánica, cuando, como el ejemplo de la carne, pues la trazabilidad de un pedazo de carne o de un expediente administrativo tendría que ser algo absolutamente fácil. Pues está en el despacho del representante de tal para analizar el proyecto, la parte de inundabilidad, o la parte de normativa, o la parte de afecciones de lo que sea, ¿no? Entonces, nosotros estamos en la Comunidad Valenciana, pero estamos desarrollando un proyecto muy importante en Palma de Mallorca. Finalmente tenemos licencia, es un proyecto de 14 o 15 millones de euros de inversión. Han transcurrido 20 meses. Es verdad que a Jaime Salvá le parecerá estupendo, de, oye, fantástico, enhorabuena, 20 meses. Bueno, al final iban a ser viviendas para venta y al final se van a convertir en viviendas de alquiler, posiblemente. ¿Por qué? Porque la coyuntura en estos 20 meses ha cambiado de una manera radical. Entonces, esa seguridad jurídica que hay que dar al inversor, al promotor, al arquitecto, en este país, en este momento, no existe. Y sí existe en otros países de nuestro entorno inmediato. Nosotros tenemos un caso de éxito en Francia, en París, un concurso para rehabilitar un edificio al lado del Arco de Triunfo, el Arco de Triunfo, la Torre Eiffel, un edificio histórico con 20 grados de protección. En 6 meses se tuvo licencia, pero es que nos lo dijeron el primer día. Esta licencia se dará en 6 meses porque es el tiempo que establece la Municipalidad de París para esto. Y punto. Y en la Comunidad Valenciana tenemos una ley fantástica urbanística que en su artículo 221 dice que una licencia se tiene que resolver en 2 meses o en 3 meses. Pero es que en el artículo 223, o sea, 2 artículos después, dice, bueno, si no se dice nada en 2 o 3 meses, ha de entenderse que la licencia es desistida, o sea, negativa. Por favor, ¿cómo se puede dar un silencio administrativo negativo? Entonces, ¿qué indefensión hay? O sea, no me han contestado, es que no. Entonces, esto realmente ha de cambiar. Tras la pandemia, es un decreto muy reciente, en la Comunidad Valenciana se ha creado un decreto del Consell para establecer, esto se está produciendo en otras partes, la participación de entidades colaboradoras en la gestión y desarrollo de las licencias. Esto abre un campo muy interesante para efectivamente desatascar y no hacer responsables a los funcionarios o a los técnicos municipales de esto, porque sí, siempre dicen lo mismo, es que necesitamos más personal, estamos desbordados, pero esto pasa siempre. Entonces, yo creo que esta colaboración público-privada tiene que venir para quedarse y para que realmente establezca unas reglas del juego mucho más transparentes en nuestro sector. A mí me gusta decir que hay 2 sectores en este país que funcionan estupendamente, que son Hacienda, o sea, la recaudación de impuestos, y Sanidad. Vamos, te pasas un día con Hacienda y te cae la mundial. Y Sanidad, hemos visto noticia de primera página como el personal sanitario se desvive, como es noticia que haya una persona en una sala de espera más allá de un tiempo razonable. Bueno, es que tendría que ser noticia de telediario que un expediente administrativo de un proyecto de inversión
da igual que sean 100.000 que 100 millones de euros, esté paralizado, esté en una sala de espera, esté languideciendo, porque esto es algo que insufla vida económica a las venas de este país. Y un poco el debate de este webinar, que me parece muy oportuno, es efectivamente entender cómo la inversión en el sector de la construcción, inmobiliario, residencial, terciario, oficinas, etcétera, puede realmente reactivar la economía de nuestro país tras la pandemia. Nosotros, en conversaciones con el decanato de la Comunidad Valenciana, con Luis Sendra, gran amigo mío, hablamos incluso de cuantificar la inversión latente que en estos momentos hay en la administración pública, en consellerías y en ayuntamientos, para que realmente la administración supiera de qué estamos hablando, de los cientos de millones de euros que entrarían a generar riqueza en nuestra comunidad y en este país si realmente activáramos un plan de choque para conseguir que esto efectivamente se desatascara. Gracias, Jaime, por este repaso. Sin duda, la importancia de la trazabilidad de los expedientes que os encontráis, este silencio administrativo negativo, sin duda lo peligroso que es. Y sin duda yo recuerdo también en foros que organizamos en Grupo Vía presenciales, en Ibiza, que estos 20 meses eran 5 años, a veces para obtener alguna licencia, con lo cual siempre hay situaciones peores. Nos estamos quedando sin tiempo, que realmente con los webinars van muy rápido. Hemos tocado bastante todo el tema de las licencias y yo creo sin duda de cómo la construcción y la arquitectura residencial parece que sí que va a poder liderar o ser uno de los motores de esta actividad económica, como decíamos. También hay noticias, ¿no?, de toda esta inyección de 2.000 millones de euros desde las ayudas europeas que se dedicarán a la rehabilitación de viviendas. Me gustaría tocar dos temas, plantearlos rápido para que podamos al menos abordar otra línea de debate en estos 15 minutos que nos quedan. Uno, y yo creo que Carolina sabrá bastante al respecto, es si los compradores internacionales de vivienda van a seguir apostando por España. ¿Qué intuición tenéis? ¿Qué os comentan los promotores? Y también incluso desde los arquitectos o desde los industriales lo que podáis aportar. Ese sería uno de los temas que me gustaría plantear. Y luego es toda esta actividad en el sector residencial. Entendemos que con lo que ha pasado con el confinamiento y lo que ha aprendido la gente sobre sus viviendas, las demandas van a ser un poco diferentes. ¿Creéis que, como apuntan algunos estudios, va a haber un incremento de la demanda de viviendas fuera de las ciudades que tengan un jardín o que tengan un huerto, que tengan otro tipo de calidades de espacio exterior, o va a seguir primando pues las zonas dentro de las ciudades con el metro cuadrado y la ubicación como principal criterio, o si la gente también va a intentar buscar viviendas incluso más saludables, con materiales más sanos, ya que obviamente hemos visto los temas que requiere también la calidad del aire interior. Me gustaría si podéis analizar estos temas, el de los compradores internacionales, que veo a Alejandro también que quiere intervenir, y si va a cambiar un poco la demanda de los usuarios a la hora de estas viviendas reformadas o compradas en los próximos meses. ¿Te parece, Alejandro? Vamos contigo. ¿Tienes el audio silenciado? ¿Me oyes ahora? Sí, espera. Ahora. Sí. Te oímos, pero no te vemos. Vaya, hombre. Es que me temo que no soy... Ahora sí. Ahora me oís, de acuerdo. Vamos a ver. Habías hablado de dos puntos. Primero, la vocación inversora de los fondos internacionales en el mercado residencial. Respecto a ese punto, el mercado desde hace aproximadamente 6-8 años tiene en nuestro entorno un exceso de liquidez sin precedentes. Los fondos de inversión tienen más capacidad para levantar dinero que para colocarlo, y por lo tanto no desechan en un mercado. La verdad es que, a pesar de que nuestro mercado es un mercado con muchos altibajos, cada vez despierta más apetito, aunque siempre es minoritario en los fondos internacionales anglosajones y americanos, la inversión, pero la cuota cada vez que dedican a los países del sur de Europa es mayor. Sin embargo, en el mercado residencial, España tiene un problema congénito, de la misma manera que la economía tiene una tasa de paro de manera consistente superior a los países de nuestro entorno. Nosotros lo que tenemos es una
inevitable incapacidad para casar la oferta con la demanda, entendida como demanda de usuario final. Entonces, realmente lo que cubre la demanda muchas veces es una demanda inversora, con la expectativa de que el mercado se llegue a regularizar o por la vocación que hay de posicionar activos en el mercado inmobiliario. Esto tiene muy difícil corrección si no se libera más el suelo. También creo que ayudaría mucho si se racionalizara más el tema de la rehabilitación. El tema de la rehabilitación es complejo porque en España existen en casi todos los planes generales de ordenación urbana una limitación relativa a la edificabilidad en base a lo preexistente. Y de alguna manera, sin una razón digamos, argumentada, hay la obligación de mantener estructuras preexistentes que no tienen ningún valor, que muchas de ellas son de los años 50, años 60, porque de lo contrario se pierde edificabilidad. Eso ha traído situaciones no solo de encarecimiento, que también, sino incluso de siniestralidad. Nosotros hemos visto, yo recuerdo yo siempre digo que cuando yo empecé a conducir, el parque móvil que había en España posiblemente era del orden del 20% del actual y, sin embargo, el número de fallecimientos era 4 o 5 veces mayor. Es verdad que han mejorado los coches, pero fundamentalmente han mejorado las infraestructuras. Ahora, las infraestructuras que se han hecho no se han trazado obligando a hacer las autopistas sobre las antiguas calzadas romanas. Eso creo que realmente es algo que es de muy fácil solución y que se debería de racionalizar y de modificar en el plan general. El otro punto que habíamos hablado sobre la vivienda post-COVID, vamos a ver, nosotros llevamos en la historia de la arquitectura el protagonismo de la vivienda no empieza hasta hace un siglo con el movimiento moderno. Desde entonces ha sido mucho lo que se ha avanzado y en un sentido yo creo muy positivo. El confinamiento nos ha hecho utilizar las casas de una manera mucho más intensa de lo que veníamos haciéndolo y lo que nos ha hecho reflexionar es sobre lo que se ha hecho bien y lo que no se ha hecho tan bien. No creo que debamos de pensar en que vamos a poder ser confinados y que por lo tanto la vivienda tenga que ser distinta. Lo que debe de servir es un ejercicio reflexivo de análisis correctivo para subsanar los malos hábitos que se han generalizado. Aspectos como la flexibilidad, como potenciar la luz, como la conexión dentro-fuera y como la integración de determinados ambientes a la limitación de los tamaños de las viviendas es algo que creo que todo el mundo debería tener en cuenta, pero no creo que se deba hablar de una vivienda post-COVID. En cuanto a la vivienda en el casco urbano, la vivienda, la ciudad jardín, ahí hay una pequeña contradicción y que tiene que ver todo con la ecología, con el medio ambiente, con el respeto al entorno. Evidentemente, hay algo que parece que es muy importante y que en todas las ciudades europeas se ha intentado implementar y es mezclar los usos terciarios con los residenciales. Ha sido un fracaso ver cómo la City de Londres ha perdido su carácter residencial por el tremendo valor que han tenido los activos inmobiliarios, que ha impedido que la gente siga viviendo en el centro de la ciudad y eso ha provocado un exceso de movilidad que al final es muy negativo para la ciudad. Por lo tanto, el peatonalizar más las ciudades pasa también por restringir la movilidad y porque los usos estén mezclados. Sin embargo, también la postura del disfrute de la naturaleza y de la ciudad jardín no se puede producir evidentemente en los núcleos urbanos más densificados y por lo tanto tiene que ser en la periferia. Yo creo que todo pasa por primar algo que me parece que es muy importante y es que laboralmente, de la misma manera que hay una tendencia muy clara a que los niños vayan a un colegio en su entorno de barrio,
se debería de potenciar, y las empresas y la propia administración pública debería potenciar el que la gente trabaje cerca de su domicilio. Nosotros es algo que solemos tener en cuenta. Cuando yo voy a contratar a alguien en el estudio, lo primero que le pregunto es dónde vive, y veo como algo muy positivo para él y para el estudio que viva cerca. Ese continuo commute injustificado, bueno, yo creo que hay determinadas personas que no tienen más remedio, pero hay en muchos sectores que se podría racionalizar y creo que se potencia poco. Gracias, Alejandro, por las reflexiones. También en la línea de lo que dices, también el auge del teletrabajo también puede equilibrar un poco, de ahí también este aumento de la demanda de viviendas que no estén en el centro, y sin duda los problemas de la rehabilitación, que yo creo que todos lo habéis experimentado, con este mantenimiento a veces de estructuras existentes que no siempre son eficientes, que a veces están catalogadas y no deberían casi ni estarlo. Me gustaría conocer la opinión de Carolina, cómo lo veis los promotores, todo este tema de los compradores, de los fondos, de la inversión en el inmobiliario en nuestro país, y también si creéis que va a cambiar la forma de tener que pensar estas promociones nuevas o estas rehabilitaciones residenciales de cara a adaptar si hay una nueva necesidad de vivienda tras estos meses de intenso uso de ellas. A ver, yo respecto a la inversión, bueno, o sea, no tenemos que olvidar que, porque hacemos todo lo posible por no pensarlo, pero es una realidad, ¿no? Que nos encontramos, o sea, nos despertamos todos los días con unos datos macro y unas previsiones que son escalofriantes, ¿no? Entonces, la realidad es que, ¿cuál es la situación actual de los fondos? Hombre, pues un wait and see, lógicamente, ¿no? O sea, estamos ante el abismo del inicio de una crisis económica y unas caídas de PIB sin parangón, ¿no? Entonces, es lógico que estén en unas... Hay datos pues, que son más desesperanzadores, ¿no? La retirada de posiciones de Cerberus, que había entrado fuertemente en nuestro país. Pero yo creo que precisamente por eso... este es el momento de hacer ese plan de choque tan necesario para no perder esa inversión e incluso atraer mayor inversión. A ver, los inversores, está claro que el inmobiliario puede seguir siendo un valor refugio para todos estos fondos de inversión y lo que pasa es que el mundo es muy grande y la decisión de desinvertir e invertir en otro lugar es que la toman en Estados Unidos de un día para otro, ¿no? Entonces, este es el momento de tomárnoslo muy en serio y convertirnos de nuevo en un país que atraiga la inversión internacional para la producción de residencial, para la producción de vivienda. Y ahí pues estoy con Alejandro, o sea que el problema que hemos tenido eternamente aquí es el de no casar la oferta con la demanda. Concretamente, en estos últimos años, lo que no hemos casado es el precio. Hemos producido vivienda exclusivamente para una franja pues, de alto nivel adquisitivo, dejando totalmente desatendida al 80% de la demanda nacional del cliente final, que al final es el que compra al fondo o el que alquila la vivienda al fondo, ¿no? Que ha hecho la inversión. Totalmente desatendida esa enorme masa de vivienda, ese 80%, que ha creado esa tensión de precios, no tenían oferta de vivienda a su precio, han tenido que pasarse al alquiler, a tensionar el alquiler porque no hay suficiente oferta de vivienda en alquiler, pagando alquileres y rentas muy superior al esfuerzo del 35%, que es la media establecida. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Conseguir producir esa vivienda a precios asequibles y para eso es necesario reducir nuestros costes de producción. Uno de los aspectos más importantes de la reducción de costes de producción es lo que hemos estado hablando, que la administración, porque aquí el sector, para acometer ese plan de choque de atracción de inversión internacional y de generación de empleo, que al fin y al cabo es lo más importante y de lo que considero que debemos hacernos más responsables, es de la generación y absorción del desempleo provocado por otros sectores, para atraer esa inversión es reducir los costes mediante el tema de la tramitación burocrática. No pedimos ayudas como, pues muy a pesar de todos, muchos otros sectores están necesitando sí o sí. El nuestro no necesita esas inyecciones del BEI, del MEDE, no lo necesita. Necesita que la administración nos acompañe en esa reducción de costes. Más importante que el tema de lo de las licencias es el suelo. O sea, realmente, ¿cuál es nuestro máximo impedimento a la hora de acometer proyectos
sea en alquiler o en venta, porque siempre insisto en lo mismo, que cuesta lo mismo hacer un edificio destinado al alquiler que hacerlo destinado a la venta. Parece que es que el del alquiler se hace... No, al revés, diría yo que es más costoso porque es más difícil conseguir la financiación, tiene otras trabas. Pero es el suelo realmente lo que pesa importantemente en nuestro coste. Entonces, ahí es donde creo que podemos hacer una fuerte atracción de esa inversión internacional, porque es que es verdad que cuando comparativamente a otros países, lo que tenemos nosotros es suelo finalista desarrollado. Tenemos mucho suelo finalista. El problema es que está en manos de la administración. Ese es nuestro grave problema. Es decir, en nuestro sistema de política de vivienda es un sistema en el que durante 30 años, cada desarrollo urbanístico que hemos hecho, la iniciativa privada ha tenido una serie de gravámenes fuertes de cesiones de suelo finalista a las distintas administraciones. Y ese suelo se ha bloqueado, lleva años bloqueados. Llevamos años sin concursos de suelo público. Y al final acumulan pues lo que ahora salen en todas las campañas electorales sacando pecho y diciendo que no deberían sacar pecho, porque es muy grave que el Ayuntamiento de Madrid dijera en sus acuerdos que acaba de publicar que tiene suelo finalista para hacer 15.000 viviendas en la ciudad de Madrid. 15.000 viviendas. Suelo finalista urbanizado, con el lazo puesto, con la acometida, que la Comunidad de Madrid tenga suelo para 45.000 viviendas. O sea, para 15.000 viviendas de efecto inmediato en esta legislatura y 10.000 viviendas más a desarrollar y las posteriores más tardías. Pero 15.000 viviendas de esas 45.000 para solicitar licencia ya. Y lo mismo acaba de anunciar, vengo de otra webinar con el secretario general de Vivienda, el Ministerio de Vivienda, igualmente están haciendo una labor muy loable, que es la de recopilar todo el suelo de las distintas administraciones públicas, especialmente el Ministerio de Defensa tiene mucho suelo, para destinarlo a la producción de vivienda a precios asequibles. Bueno, pues señores, es que ya vale de anunciar todo el suelo que tienen ustedes, si es que los inversores lo están viendo. Dicen, pues sí que es verdad que hay un montón de suelo finalista, que es que ya no hay que perder ni un minuto. Solo solicito la licencia y si además conseguimos recortar los plazos y es solo además, yo no digo que vaya a ser gratis, pero que el coste la inversión ya está realizada y la administración puede sacarlo incluso gratuitamente. Ahora tiene que encontrar la fórmula en la que verdaderamente esos suelos sean viables y se gane dinero. Tienen que atraer a esa inversión privada, atraernos a los promotores y que nos salgan los números. Y eso es lo que yo creo que es un problema importante, porque políticamente no les está cuadrando todavía, siguen con la demonización de la iniciativa privada, en la que la iniciativa privada no puede ganar dinero haciendo vivienda. Claro, eso no es compatible con inversión en vivienda y con creación de actividad económica y generación de empleo. Entonces, este es el momento importante en el que verdaderamente tenemos que sentarnos de verdad y sacar adelante todos esos suelos de la administración. Yo digo, me da rabia hablar de fórmulas de colaboración público-privada, porque en realidad es un eufemismo que utilizamos para no decir que es que pongan a disposición de la iniciativa privada esos suelos, porque para ellos supone una despatrimonialización. Y eso es un mantra con el que tenemos que acabar. Y vale ya, o sea, de verdad que tenemos mucho interés en que eso salga adelante, en atraer esa inversión y en dejar esos suelos en barbecho, pero mucho me temo que no está habiendo la interlocución que debería haber por ninguna de las tres administraciones, ni las locales ni la autonómica. Están teniendo conversaciones entre administraciones y con objetivos sociales y no con el objetivo fundamental, que es el de atraer a la iniciativa privada, a la inversión privada y que salgan los números. Y sería un gran desastre que por fin salieran esos pliegos, por fin salieran esos suelos a concurso y se quedarán desiertos o se colocarán en un mínimo porcentaje. Por eso, solo por terminar, les estamos pidiendo ya un escenario, o sea, en este mundo post-pandemia yo creo que hay que trabajar mucho con distintos escenarios, no te puedes obcecar en un escenario y decir, tira adelante con esto, ¿no? Porque el mundo es cambiante, entonces les pedimos, muy bien, ¿tenéis pensado esta fórmula de concesión administrativa de derechos de superficie a 50 años, a 35, a 75, con canon cero, pensar otras posibilidades por si esta no sale, pensar otros escenarios. No vaya a ser que saquéis a concurso los suelos, que se queden desiertos y otra vez perdamos una legislatura entera con suelo para miles y miles y 100.000 viviendas y que no se desarrollen. Gracias, Carolina.
sin duda la importancia que tiene el factor suelo en nuestro país, todo este, como decías tú, suelo finalista residencial que tienen las diferentes administraciones, la importancia en este momento, ¿no? Como indicabas, ¿no? De no solo retener la inversión en el sector inmobiliario, sino atraer, y para ello poner el máximo de facilidades. Estamos viendo que con la velocidad de las licencias sí que se está poniendo impulso y obviamente que perfecto, ¿no? Sería para la capacidad de generación de empleo que tiene el sector de la construcción, arquitectura y promoción inmobiliaria, que también se pusieran estas facilidades a la hora de, como decías tú, de generar toda esta vivienda, no anunciarla, sino ponerla en marcha y que los inversores puedan ya empezar a invertir en ello. Estamos sobre la hora porque se pasa súper rápido. Me gustaría, si os parece, vamos a hacer una ronda final para si hay algún tema que haya quedado en el tintero y también aprovechar la última pregunta. Hay una parte que no hemos tocado, es si va a cambiar un poco la demanda del usuario a la hora de pediros a los arquitectos o a los promotores o incluso a los industriales una vivienda diferente. O sea, ¿creéis que van a pedir pues, estos accesos al exterior, que tengan mucho más terraza a las viviendas, que tengan este espacio de transición interior-exterior mayor, o al final solo va a ser una cuestión de precio y ubicación lo que acabe terminando la compra? Si te parece, Jaime Salva, vamos contigo en Mallorca. No sé si ha quedado algún tema más en el tintero, si quieres matizar también sobre esta última pregunta. ¿Estás silenciado? Sobre la demanda de las viviendas, sí que hemos visto, claro, en el poco plazo de tiempo que ha habido desde el confinamiento, ¿no? Que los espacios para trabajar obviamente pues van a demandarse cada vez más, ¿no? Entonces yo aquí añadiría que digamos que la novedad post-COVID quizás sería la reflexión sobre aislar estos espacios, ¿no? Porque hasta ahora con el uso de los ordenadores portátiles pues está claro que todo el mundo podía trabajar en casa y se ponía en cualquier esquina, en la barra de la cocina, en la mesa de comedor, etcétera. Pero ahora sí que ha habido la realidad de las videoconferencias, como esta que estamos teniendo ahora, y claro, con la dinámica familiar es muy difícil llevar a cabo una videoconferencia, ¿no? Y si son dos a la vez, pues ni digamos, ¿no? Y con las escuelas de los hijos en estos meses y tal. Entonces sí que creo que la demanda de espacios independientes para poder trabajar sí que son una demanda que estamos viviendo en estos momentos, ¿no? Nuestros clientes lo demandan. Sobre los espacios exteriores, pues sí, la verdad es que hace años vivimos la época donde se cerraban todos los balcones, ¿no? De los pisos, apartamentos, etcétera, y ahora pues quizás se han arrepentido de haberlos cerrado, ¿no? Creo que el espacio exterior en nuestro clima, en el país en donde estamos, que disfrutamos de buena temperatura, creo que es imprescindible. Y luego, pues también quizás lo que se hablaba de vivir, de irse fuera de las zonas urbanas, ¿no? Claro, se mezcla un poco a veces con los criterios de sostenibilidad, el hecho de poder tener naturaleza, etcétera, pero claro, la ciudad jardín al final es menos sostenible que las zonas urbanas, ¿no? Porque consume más territorio, precisa de mayor recorrido de instalaciones y dependes del transporte para moverte, ¿no? Entonces, yo en este sentido, pues sí que creo que lo mejor es potenciar las zonas urbanas. Quizás el tamaño mínimo de la vivienda se tendría que revisar para poder dar una calidad de las viviendas que se están construyendo. Y luego también a nivel urbanismo, pues crear zonas verdes, parques, etcétera, para que estos habitantes en las zonas urbanas pues puedan oxigenarse, ¿no? Entonces irse al extrarradio, pues a lo mejor sería interesante rehabilitar zonas que ya están consolidadas, ¿no? Tenemos en España muchas zonas de pueblos que están prácticamente abandonados. Entonces, creo que es interesante rehabilitar, reformar, reconvertir o demoler una vivienda para construir una nueva que tenga las demandas de hoy en día, pero sin consumir quizá más territorio por el hecho de que ahora haya la tendencia de desplazarnos fuera, ¿no? Gracias, Jaime, por estas reflexiones. Vamos contigo, Ernesto, que hace tiempo que no intervienes desde Esclavesa. ¿Cómo lo veis? ¿Hay algún tema que haya quedado en el ambiente o alguno sobre la reforma y bueno, nuevas ideas sobre las viviendas que creéis que se pueda aportar al debate?
Bueno, para comenzar, nosotros también, yo hice mucho énfasis en patrocinar este evento porque quería conocer un poco el punto de vista de todos los interlocutores, porque al final, tanto promotora como despachos, lo que nosotros comemos viene de ellos. Ajá, y los problemas que ellos tengan van a ser problemas futuros nosotros, que realmente nuestro sector, por así decirlo, el industrial, no conocemos muy bien, y por eso lo quise patrocinar, no conocemos muy bien todos los problemas que tenían como licencias y demás, ni como una visión macro de lo que se viene, ¿no? Por así decirlo. Nuestra buena sensación que tenemos en estos meses también es porque se avecinan las fechas de verano y son buenas sensaciones, pero sí es verdad que, como dice Carolina, pues igual ves un abismo hacia 2021, ¿no? Y que realmente, pues, si no tienes una visión macro de lo que va a suceder, pues igual te mete un poco de miedo. Y es por eso que también quisimos insistir en este evento. Por otro lado, del tipo de vivienda, nosotros sí hemos visto un cambio un poco en la vivienda, en el sentido de nosotros, como nos manejamos también por baremos, normalmente un piso o una vivienda estaríamos sobre 1.000 euros de aluminio, por así decirlo. Y conforme van teniendo más aluminio, pues van teniendo más euros. Y el cambio ha sido de que nosotros, para tener un baremo para controlarlo, ya no estamos sobre los 1.000 euros, o sea que van teniendo, como bien dicen, más luz, más espacios, más ventanales, más todo. Ya está sobre los 1.500, 2.000 euros sobre vivienda de lo que antes igual eran pues pisos de 70, 80, 90 metros cuadrados, pues igual ya vas viendo pisos pues que tienen un poco más de terraza, que tienen un poco más de iluminación, y ese es el cambio que estamos viendo nosotros. Pero realmente, pues sí, tengo que terminar mi participación. Estoy muy agradecido por el punto de vista de todos, y ha sido muy enriquecedor ver el punto de vista de todos y saber realmente lo que se avecina, porque nosotros en la parte industrial igual estamos un poco ajenos a todos los problemas que pasan los arquitectos o las promotoras o la inversión y todo con la administración pública. Y realmente claro, nosotros tenemos proyectos prescritos de colegios, igual los prescribimos hace 3 años y no sabemos nada del colegio, ¿no? Y realmente eso es un problema que ellos como arquitectos y que promotores al final se lo están comiendo todos los días. Y es muy enriquecedor saberlo y me ha gustado bastante. Gracias, Ernesto. Vamos con Jaime Sanauja. Vosotros trabajáis en Valencia, Comunidad Valenciana y en Baleares. ¿Alguna cosa más que te ha quedado por comentar o un poco de intuiciones sobre los nuevos proyectos que os están empezando a demandar, si va a haber algún cambio? Bien, en relación a este tema, ya lo ha comentado antes Jaime Salvá, el tema de las terrazas, ¿no? Efectivamente, las terrazas están penalizadas. Las terrazas consumen en la misma edificabilidad que los espacios cerrados, justamente por lo que se ha comentado, que acababan acristalándose. Yo creo que ahora sería justamente lo contrario, porque esos ventanales hasta el suelo que permiten prolongar un estar en la zona exterior, pues sobre todo en la pandemia se ha visto cómo era gente privilegiada. Oye, tú, la gente, tengo una terraza, estoy encantado, aunque sea una terraza de estas que salen los de Ikea, que con 1 metro y meten ahí unas sillitas, 2 sillitas y una mesita, ¿no?, para desayunar, ¿no? Yo creo que las terrazas están penalizadas. Esto va por municipios, va por provincias. Hay municipios que la terraza no tiene ninguna penalización, en cambio en el municipio de al lado a lo mejor computa al 100%, con lo cual, digamos, está en detrimento de la calidad del usuario. Efectivamente, se ha comentado el tamaño de las viviendas. Yo creo que de los excesos de la otra crisis, la del 2005-2006, se llegó al existence minimum, que no había pasado en la historia del siglo XX, como ha dicho Alejandro antes. La historia del siglo XX es la historia de la vivienda en Europa y en el mundo. Hemos pasado de 2.000 millones de habitantes a casi 8.000. Entonces, había que vivir en algún sitio decente, pero los países desarrollados, en lo que, por supuesto, considero que es España, con sus luces y sus sombras, debieran reflexionar sobre este existence minimum. No puede ser que un estar pueda tener 2,5 metros de ancho. Es que estas televisiones que ahora nos gusta tener para ver los partidos de fútbol y las películas, no puede ser que las tengas a 2,9 metros, por lo menos 3 metros. Y las zonas de dormitorio. Y efectivamente encontrar en las viviendas un espacio para el teletrabajo que ha venido para quedarse. Y de un punto que has comentado antes, esa dicotomía campo-ciudad, ¿cómo se resuelve? Bueno, pues se resuelve primero con espacio público de calidad, de gran calidad en la ciudad. Yo creo que España y Europa dan un ejemplo internacional. Basta ir a las
megalópolis de Sudamérica, de Latinoamérica o incluso de Estados Unidos, que el espacio público está muy deteriorado. Yo creo que aquí disfrutamos de espacio público y por eso el vivir en la ciudad apetece. Y finalmente, pues encontrar ese diálogo fructífero. Yo creo que estos webinars y todas estas herramientas que estamos ahora desarrollando van a generar una comunicación de ideas muy rápida, muy eficaz, y propiciar un nuevo escenario en el que reflexionar sobre todo esto que nos está pasando para efectivamente mejorar la calidad de vida en nuestras viviendas y en nuestro espacio público. Por último, recordar aquí a la exposición que ahora tiene comisariada Ren Koolhaas en el Guggenheim sobre lo rural. De pronto, Ren Koolhaas, que ha sido el gran apóstol de la ciudad, de las ciudades, de las megalópolis, de las grandes urbes, de pronto está volviendo la mirada a lo rural, pero lo rural en el sentido positivo, como un espacio en el que generar comunidades tecnológicas para producción de alimentación, sistemas eficaces de tecnología, de investigación, etcétera. Lo rural como un elemento, un espacio en el que poder asentar nuevas tipologías edificatorias y nuevas formas de relación y comunicación entre los humanos. Bueno, pues este sería mi aportación. Jaime, sin duda, pues esta reflexión sobre lo rural que hemos ido viendo y que salen muchas noticias y sin duda hacia ahí mucha gente también ha puesto su punto de mira, la importancia del espacio público y también sacar un poco de techo, ¿no?, sobre nuestras ciudades en un país mediterráneo y la calidad de vida en el espacio público, que no es igual, como decías tú, que en otros países. La reflexión sobre los metros cuadrados y sobre ese existence mínimo y sobre las terrazas que son penalizadas por la normativa y que todos sufrís y luego el usuario disfruta, ¿no?, cuando se puede conseguir luchar por una terraza y sobre todo en una situación de confinamiento como hemos podido ver. Vamos con Alejandro y con Carolina. ¿Se ha quedado alguna idea más en el tintero? Alejandro, ¿estás en el...? Uy, te has apagado. ¿No? ¿Ahora? ¿Me oís? ¿Se me oye? Sí, Alejandro, adelante. Vamos a ver, yo quería matizar porque estoy de acuerdo perfectamente con todo lo que ha hecho Carolina en relación con el tema del suelo. Sin embargo, quería matizar algo en relación con el desencuentro entre la oferta y la demanda, que ella lo ha confinado a la vivienda, digamos, social o la vivienda de menor costo. En realidad, yo creo que ese desencuentro es extensivo a todos los sectores y a todos los niveles de vivienda. Hoy en día se ha producido algo que no creo que sea común a ninguna de las otras sociedades, y es que lo normal es que cuando una persona, un profesional, progresa, cada vez pueda aspirar a tener una vivienda mejor. En algunos casos más grandes, en otros mejor localizada. La realidad es que en nuestro entorno casi todos nosotros tendríamos unas enormes dificultades para adquirir la vivienda en la que vivimos y que en su día nos la compramos sin grandes dificultades. Eso denota que hay algo a corregir y evidentemente el factor fundamental es el tema que había apuntado Carolina del suelo. Decía que hay mucho suelo programado y yo creo que el problema, 15.000 viviendas y 40.000 en la comunidad potencialmente finalistas, es una cifra significativa, pero el problema está en la cantidad de suelo no programado que hay y el tiempo y la dificultad que lleva la programación de ese suelo. En relación con lo que se ha hablado del tamaño de las viviendas y de las terrazas, bueno, en concreto con el tema de las terrazas, en el caso del Ayuntamiento de Madrid, que es donde más trabajamos nosotros, hay algo que yo he demandado en repetidas ocasiones y que es difícil porque requiere una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid, y es la supresión de la bonificación de lo que se denomina dentro del Plan General los miradores. Hay una disposición mediante la cual, con determinadas condiciones que no son muy justificadas, se pueden hacer un determinado número de miradores en las viviendas que no computa edificabilidad, y muchos promotores y arquitectos han visto abocados para incluirlos en los proyectos de una manera incongruente.
De hecho, la configuración que tienen determinados barrios residenciales en Madrid, la figura del mirador, es muy dañina para la arquitectura. Sin embargo, la terraza, que es un elemento muy madrileño y que yo creo que nuestro clima permite su uso, es absolutamente injustificado el hecho de que compute. Asimismo, también hay otros espacios comunitarios en las viviendas. Cuando nosotros entramos y vemos esos edificios de la época de Gutiérrez Soto con grandes portales, echamos en falta y todo el mundo comenta, bueno, estos portales ya no se pueden hacer por razones de cómputo de edificabilidad. También es un tema a reconsiderar. No parece que tenga mucho sentido que los portales computen al 100% cuando lo único que hacen es restringir la calidad de los edificios sin aportar nada. Hay determinadas ciudades en las que en lugar de límites de edificabilidad lo que hay son límites de ocupación. En los Estados Unidos concretamente está bastante extendido, no en todas las normativas, y lamentablemente ha ido suprimiéndose en muchos municipios. La fórmula es dar un determinado aforo para un determinado suelo. Claro, ahí siempre están las suspicacias de decir, bueno, es que esto dice que es una biblioteca y luego termina siendo un dormitorio. Bueno, yo creo que eso todo tiene que regularse, pero efectivamente lo que parece que no tiene mucho sentido es que haya dormitorios de 8 metros cuadrados, salones de 15 y portales por los que prácticamente no se puede ni cruzar dos vecinos. Hay muchas posibilidades de corregir todo esto, pero claro, exige la vocación por parte de las administraciones públicas de modificar los planes. Modificar un plan en general no es sencillo y normalmente no suelen ir por ahí los tiros, pero probablemente atendiendo a determinadas subsanaciones puntuales, creo que sería bastante fácil por parte del Ayuntamiento de Madrid en concreto y de otros ayuntamientos que han seguido con esos mismos hábitos. Se podría mejorar muchísimo la calidad de vivienda sin encarecer sustancialmente, dado que el valor del suelo tiene un peso tan importante que aumentar una vivienda un 20 y un 25% su tamaño, es posible que solamente incrementen un 3% el costo de la vivienda. Gracias, Alejandro, por las reflexiones sobre los portales o las terrazas. En un webinar reciente también Mark Fenwick comentaba que los pasillos no deberían ni computar tampoco. O sea que, obviamente, ahí también se puede estudiar mucho, pero sin duda mucho peso tiene la normativa a la hora de desarrollar las configuraciones de viviendas que planteáis. Estamos ya muy por encima, pero nos queda Carolina, si hay alguna idea final, brevemente, porque nos va el tiempo, que quieras aportar y cerramos ya el webinar de hoy. No, bueno, brevísimamente, yo creo que está todo muy dicho, pero vamos, volver a manifestar de verdad la intención y la responsabilidad del sector en eso, en recuperar e incrementar la actividad. Al fin y al cabo, la vivienda de obra nueva hemos pasado en estos 10 años a ser un poco residual. O sea, yo cuando se habla sobre precio de vivienda, es verdad que los promotores hemos pasado a ser un 10% del peso de ese precio de la vivienda, porque solo el 10% de las transacciones anuales son de vivienda de obra nueva. Entonces, yo creo que eso hay que cambiarlo por ese motivo, porque lo que verdaderamente genera empleo y provoca actividad es la producción de vivienda, porque además llevamos muchísimos años produciendo por debajo de lo normal, lo que ha envejecido nuestro parque de vivienda y ha provocado esa situación que la hemos vivido aún más en pandemia, ¿no? Creo que es la gran cantidad de infravivienda que tenemos en el centro de nuestras ciudades, de que hay muchísima población que, bueno, cuando no vives confinado, sobrelleva lo de la vida en una infravivienda, pero cuando te confinan 2 meses o 3 meses en ella, ya la cosa cambia. Entonces, ese es otro aspecto muy importante y ahí es donde verdaderamente sí que se necesita colaboración público-privada, que es en tomarnos en serio la regeneración urbana. Yo cuando hablo de producir vivienda tampoco estoy hablando exclusivamente de nuevos desarrollos y urbanizando nuevos ámbitos. Es que si queremos cumplir los objetivos 2030, habrá que tomarse en serio esto. Y esto no se hace exclusivamente con fondos públicos porque entonces no saldrá. Entonces se rehabilitará y se pondrá parches en 30.000 viviendas, que es lo que se ha hecho en todo el territorio nacional este año, rehabilitar 30.000 viviendas. Yo creo que no, que hay que tomarse en serio también, entrar en verdadera colaboración público-privada y entrar a hacer regeneración urbana. Pero eso solo se puede hacer con inversión privada, atrayendo a los fondos, y solo se puede hacer pues, con algo que está tan demonizado también como es incremento de edificabilidades, porque si no, no salen los números y no se puede rehabilitar y regenerar. En fin, que yo creo que mimbres hay y es que tenemos la posibilidad de, sin tener que absorber y depender de fondos de rescate ni de fondos públicos,
ayudar a poner en marcha de nuevo la actividad del país y la generación de empleo, y insisto, y a la vez dar una solución a un problema que endémico ya que arrastramos, que es el de acceso a vivienda, creación de hogares con todo el beneficio social que tiene. Y regeneración urbana para cumplimiento de los objetivos 2030. Es decir, es que solo hay parabienes en todo ello. Gracias, Carolina. Gracias a todos. Gracias también a Mariano por participar en el webinar de hoy. Sin duda, creo que todos estamos apuntando en la misma dirección, ¿no? Y es la capacidad, sobre todo, de generación de empleo que tiene el sector de la arquitectura, de la construcción, de la rehabilitación, de la promoción de edificios, tanto de viviendas como de otras tipologías, aunque hoy nos hemos centrado más en el residencial. Vemos también el sector industrial como dispositivos en Esclavesa, ¿no? con estos proyectos en marcha, y todos al final pues, en esta lucha, ¿no? que planteaba Carolina para reducir este abismo hacia lo que se nos plantea a nivel macroeconómico y la capacidad que obviamente tiene el sector residencial español con esta transformación y regeneración urbana, con la rehabilitación de las viviendas y adaptarlas también a estas nuevas necesidades que hemos ido pulsando, que han ido saliendo también en estos meses, y sobre todo por el atractivo que sigue teniendo nuestro país a la hora de desarrollar esta promoción residencial que también realizáis tanto arquitectos como promotores industriales que nos habéis acompañado. Os agradecemos vuestro tiempo, y más ahora ya que ya estamos sin fases, aunque haya algunas zonas del país que estén volviendo para atrás, pero que hayáis podido sacar este tiempo para acompañarnos, para darnos esta información y conocimientos. Os lo agradecemos de corazón que hayáis podido dedicarnos esta mañana a Grupo Vía. Agradeceros a todos vuestro tiempo, animaros también al público profesional que nos seguís, que este jueves organizamos también otro webinar con promotores residenciales que os animamos a escuchar, y ya el martes que viene 21 finalizamos estos 4 meses de webinars. Recuperaremos luego en septiembre la fórmula con una macroencuesta que os animamos a que os conectéis. Iremos planteando encuestas y resolviéndolas en el momento, comentada también con 4 expertos que nos irán pues todos estos temas que hemos analizado en estos 4 meses, pulsando un poco la opinión del público profesional, que considera, si sí o si no, en algunos temas cómo vamos a ir evolucionando a nivel del sector de la construcción. Así que gracias a todos y nos vemos en próximos webinars. Un saludo a todos. Gracias. Hasta luego.